Bendiciones, buenos días. Hoy vamos a compartir acerca de la oración. Seguimos en ese tema. Es muy importante para nosotros como creyentes, como cristianos, como siervos de Dios Altísimo. Es importante que nosotros sepamos orar. Nosotros tenemos que orar día, noche, en la tarde, en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros tenemos que orar. Esa es nuestra vida, es una vida de oración. Esa es lo que nosotros tenemos que estar haciendo siempre. Orando, ayunando, diezmando y ofrendando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver el poder de Dios manifestado, nosotros queremos ver los milagros, nosotros queremos ver las liberaciones en nuestra familia, en nuestras vidas, que se rompan yugos, que se rompan cadenas, que se rompan círculos de pobreza que vienen una y otra vez y usted no sabe por qué está sucediendo, por qué el cheque entra y luego se va así de rápido, por qué se metió dinero en una bolsa y resulta que ya se acabó, ya no le alcanzó, ni siquiera terminó la semana. Entonces son cosas que nosotros tenemos que venir a orar, tenemos que venir a pedirle al Señor, tenemos que venir a pedirle su ayuda, a que nos ayude a entender qué es lo que necesitamos, cómo necesitamos administrar nuestro dinero o qué es lo que está pasando, porque a veces son maldiciones, a veces son la forma en que nos comportamos y no nos damos cuenta. Y otra también es que no somos buenos administradores y no aprendemos hasta que el Señor nos da la revelación, hasta que el Señor nos enseña. ¿Y cómo lo aprendemos? ¿Cómo podemos ver todo eso? Cuando nosotros venimos a orar, venimos a encerrarnos, venimos a un cuarto donde estamos nosotros solos o a un closet o nos vamos a la montaña o nos vamos a un lugar solo, porque Jesús se iba a lugares solos, Jesús a menudo se iba a lugares solitarios, se alejaba de la multitud, se alejaba de sus discípulos para poder orar, él para tener su tiempo, dice la palabra en Mateo 14:23, dice, después de despedir a las multitudes, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Entonces Jesús también, Hijo de Dios Altísimo, él también salía a orar, él también buscaba el tiempo, él hacía sus cosas, que él era evangelizar, era sanar, era liberar, pero él también salía a orar. Y uno de los errores que nosotros tenemos es que, llegué tarde del trabajo, estoy cansado, hoy no voy a orar. El Señor comprende. Claro que el Señor comprende, pero recuerda que tu oración también te cubre a ti y cubre a tu familia. Tú estás cubriendo en oración a tu familia, diciendo, cubro a mi familia, declaro que la sangre de Cristo cubra a mi familia, declaro que los ángeles. Entonces tu oración, ¿me entiendes? Es cuando tú la haces, estás cubriendo a tus hijos y a tu familia, tu casa, tus finanzas. Y también en ese tiempo de oración es donde también vienes a pedirle al Señor, a tener ese tiempo para conocerlo y para poner tus peticiones de oración ahí al Señor, para que el Señor sepa lo que tú necesitas, porque Él en su palabra nos dice, pedid y se os dará. Toca y se os abrirá. Pedí creyendo y os será hecho. Si nosotros no pedimos, si nosotros no abrimos la boca, nosotros no vamos a ver nada. No vamos a ver absolutamente nada. Se lo comparto porque esto me ha ayudado a mí el Señor para poderlo compartir. El Señor me ha abierto los ojos y me ha enseñado que no he visto respuesta de ciertas cosas que yo quiero mirarla, pero no la he visto porque ni siquiera la he puesto en mi tiempo de oración. Estoy orando, como yo les he comentado, tengo mi lista de oración de todo lo que yo tengo que orar, todo lo que necesito, entonces, y también las personas que me han pedido oración, entonces tengo mi lista de todas las personas, tengo mi lista también de las peticiones que yo tengo en lo personal y estoy orando sobre ellas, pero cuando digo, bueno, Señor, me hace falta ver la respuesta de esta situación y me dice, no has orado, fíjate en tu lista. No has orado por ella, por eso no has visto la solución, no has visto la respuesta, no ha aparecido nada, no has visto nada, porque no has orado. ¿Ves? Entonces, si nosotros no pedimos, si nosotros no abrimos nuestra boca y venimos en nuestro tiempo a tener un tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, yo tengo mi tiempo en las mañanas, yo tengo mi tiempo especialmente en las noches.
especialmente para venir a conocer al Señor, para venir a alabarlo, para venir a exaltar su nombre, darle las gracias de todo lo que Él hace en mi vida, de que estoy viva, de que estoy sana, de que pueda, Señor, tener el privilegio hermoso de compartirle con ustedes, perdón, agradecerle todo lo que hace en mi vida, en mis hijas y en mi familia, todo aquello que Él hace por nosotros, el mirar en la mañana la luz del sol, el ver la lluvia, el ver que estamos sanos, ver a nuestra familia sana. Entonces, a darle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas, porque Él hace muchísimas cosas por nosotros. Entonces, darle gracias y venir a pedir al último mis peticiones, venir a decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta enfermedad, necesito el aumento, necesito esto, lo otro. Entonces, venir a decirle al Señor. Y como agregando la palabra del Señor, como venir y decir Isaías 53:5, por las heridas de Cristo soy sana, Padre amado, ¿por qué tengo este dolor o por qué salió? ¿Por qué me sigue doliendo? Si esta pierna está bien, si esta rodilla está bien, si este brazo se mueve perfectamente. Entonces, venir también con la palabra, porque entonces allí tú estás mostrando que tú crees en la palabra, estás basada en la palabra, y la palabra es un pacto, es una promesa que el Señor ha hecho para con nosotros. Entonces, es venirle, Señor, a recordarle que en la palabra dice que somos sanos. Entonces estoy peleando por mi sanidad, para que se vaya esa dolencia, para que ese pie ya se enderece, se trabaje, se empiece a ver la restauración. ¿Por qué se los comento? Porque el Señor ha hecho milagros. He visto personas que están paralíticas y el Señor las sana. El Señor es el que hace los milagros. Nosotros vamos a ver los milagros cuando nosotros venimos a tener ese tiempo de oración. Si Jesús oraba para sanar, para liberar, para hacer milagros, para expulsar a los demonios, continuamos nosotros. También nosotros, Jesús, Hijo de Dios, se apartaba para orar. Mire Marcos 6:46. Y después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, el Redentor, el Todopoderoso, salía a orar. Oraba después de despedir a las multitudes. Me imagino que era ya muy tarde y antes de que saliera el sol, porque dice que todavía estaba oscuro. Se salía de mañana, todavía estaba oscuro. Entonces salía también a orar. Entonces, mire cómo el Señor nos enseña. A través de Jesús nosotros aprendemos. Nosotros como siervos, nosotros como creyentes, nosotros como hijos, como aquellos que venimos al Señor, que dejamos nuestra vida atrás y que venimos al Señor, necesitamos orar. Necesitamos tener un tiempo de oración. Y ese tiempo es un tiempo que poco a poco, porque no todos hacemos 1 hora, 2 horas o 3 horas cuando comenzamos, ¿ok? Cuando yo comencé, el Señor en su misericordia, de verdad que sí me escuchaba, porque Dios es bueno. Dios no rechaza a nadie, ¿ok? Si oraba 5 minutos, empecé con 15 minutos y así fue poco a poco. El Señor fue enseñándome, perdón. El Señor fue entrenándome. El Señor en su amor y su misericordia, Él no rechaza a nadie. Él no dice, oh no, porque no ora 5 minutos o porque no ora 1 hora o 2 horas o 3 horas, lo voy a rechazar esta oración. Por supuesto que no. He hecho oraciones de 15 minutos y el Señor he visto el milagro. ¿Me entiende? O sea, lo que necesita el Señor es la disposición de nuestro corazón. La disposición, ese deseo, esa humildad, ese corazón contrito que nosotros venimos con como un niño, ¿me entiendes? Como un niño que venimos al Padre y a decirle, Padre, en serio, la he regado, Padre, yo no sé qué estoy haciendo, mira, mi economía no me funciona, mi economía no me alcanza, yo necesito de tu ayuda, abre mis ojos, dame entendimiento, dice tu palabra, Señor, que yo soy próspera.
Entonces, Padre, enséñame a ser próspera. Estoy orando, ya miro, dando con ese corazón. Entonces el Señor obviamente no me va a rechazar. No me va a decir, oh, no, le voy a cerrar la puerta. No, el Señor es un Dios de amor. Es un amor infinito, un amor que no se puede explicar, no se puede entender. Dios nos ama a todos. Entonces, pero tenemos que venir con esa intención, con ese deseo en nuestro corazón de venir a orar, de venir a tener ese tiempo con el Señor, de venir a aprender, de que el Señor nos enseñe, nos instruya. No podemos estar en la misma situación que el año pasado. Este año tiene que ser diferente. Este año tenemos que ir más allá. Nuestra fe tiene que ir más allá. Nuestros pensamientos tienen que ir más allá. Nuestro nivel de espiritual, nuestro nivel de lectura de Biblia, de versículos, tiene que ir más allá. No podemos estar en el mismo lugar. No podemos estancarnos porque esto no funciona así. Esto no funciona. No decía que Jesús nada más oraba ahorita y ya después del último tiempo del ministerio ya no oraba. No, si usted también recuerde que lo vemos en el Getsemaní, cuando él oraba en Mateo 26:36, él también, aún cuando iba a ser crucificado, él ya se había ido a orar. Entonces él estaba orando en todo tiempo. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Y no se preocupe por decir, yo no soy persona que ora 3, 4, 5 horas, que estoy bien metida. No se preocupe, empiece despacio. El Señor no le va a cerrar la puerta, el Señor no lo va a rechazar, el Señor no le va a dar la espalda. El Señor ama ese corazón obediente, ama ese corazón contrito y humillado, ama ese corazón que dispone, que reconoce que en verdad somos pecadores, que en verdad no podemos hacerlo, pero que si Él nos ayuda, podemos hacer todo, todo lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque para Dios, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces todo lo vamos a ver posible, todo lo vamos a ver que funcione, todo lo vamos a ver manifestado si venimos y disponemos nuestro corazón y nuestro tiempo para venir a tener ese tiempo con el Señor. Entonces también nos dice en Lucas 5:16, dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como siervos, como cristianos, como creyentes, orar. Tener un tiempo a solas de oración, de tener ese tiempo exclusivo para el Señor. Entonces allí vamos a venir a exponer, a pedir, como dice en su palabra, pedir para que recibas, pide y se te dará. Entonces en ese momento tú tienes que pedirle, tú tienes que venir a orar. Ahora también no olvides que en tu oración dice que tu oración tiene que ser perseverante, constante, tiene que estar allí ferviente esa oración, tienes que estar orando allí constantemente, tienes que venir a estar orando esa petición, porque pueda que unas oraciones, unas peticiones se cumplan en 24 horas, en una semana, en un mes, depende. Entonces depende de tu fervor de tu oración, del deseo que tú le pones, del tiempo que tú le estás poniendo, le estás dedicando, estás orando continuamente, perseverante en todo tiempo, ¿me entiendes? Entonces allí es donde tú vas a ver la respuesta. Cuando tú dedicas ese tiempo, constantemente estás allí orando y orando y orando y ayunando y buscando el rostro del Señor, tú lo vas a ver pronto. Pero si eres una persona, como a mí me pasó hace muchos años, oras y paras y ya dices, ya me cansé, ya, yo no veo respuesta, yo no quiero hacer nada, no vi nada. Entonces paraba y obviamente no miraba nada, casi estaba a punto de recibir el milagro, pero no lo miraba porque paraba. Entonces yo les recomiendo que no pares, aun cuando tus ojos físicos no puedan mirar y digas, todo sigue igual. Todo sigue igual. Es mentira, porque lo que tú estás orando en tu cuarto, estás encerrado en tu cuarto, en el lugar, en el monte donde tú hayas decidido orar, en el parque, allá solo.
ese tiempo que tú estás operando, estás trabajando, tú estás sembrando, estás regando la semilla, va a dar fruto, va a salir un árbol, va a crecer el árbol y va a dar fruto, vas a mirar el milagro. ¿Por qué? Porque sigues, es sembrar una semilla en la tierra, es venir a echarle agua, es venir a creer, es venir a esperar, estás trabajando en este lugar y el mundo espiritual se está moviendo. Recuerda, vivimos en un mundo espiritual. Entonces, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perseverando, que no se te olvide. Por eso les he recomendado mucho, hagan su lista, tengan un papel, un lapicero. En caso de que se les olvide, lo llevan a su cuarto, anótenlo, anótenlo, tengan anotado. ¿Para qué? Para que no le pasen como a mí me pasó. Oraba y decía, bueno, Señor, no he visto resultado, no he visto respuesta de esto. Y el Señor viene y me enseña, no has orado por él, no has orado por él. Mira tu lista, mira y recuerda las oraciones, has orado. Y recuerdo, wow, si es cierto, no he orado. ¿Cómo quiero ver respuesta? ¿Cómo quiero ver un milagro? ¿Cómo quiero ver la manifestación de Dios manifestada en esta tierra, en mi casa, en mi familia, si no he orado? Si no se lo he pedido. Entonces, dice Jesús en Marcos 6, no, perdón, Mateo 14. Dice, Mateo 14, 23. Dice, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos a un lugar desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, y los bendijo. Y partió y dio los panes a sus discípulos, los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús, oyéndolo, se apartó primero. Él vino, y para esto él ya había orado, él se apartaba, él oraba. Entonces, para poder hacer el milagro de la alimentación de 5,000 personas, entonces él había ya orado, él ya había preparado, él ya sabía que había hecho su responsabilidad de orar como hijo del Señor, como era el Mesías, era su responsabilidad, era su obligación, él miraba al Padre y él lo hacía. Porque dice, yo lo hago porque yo veo al Padre. Entonces él hacía lo que el Padre hacía. Entonces él oraba también, él se apartaba. Y entonces allí es donde sucedían los milagros. Le dio la alimentación a 5,000. Y en Marcos 1:35 dice, Jesús ora en un lugar solitario, muy de madrugada. Dice, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Se puso a orar, dice, y Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. O sea, sus discípulos no estaban con él. Él se salió a orar muy de madrugada. Y lo buscó, dice. Y allí dice, él le dijo, dice, por fin lo encontraron y le dijeron, todo mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cerca donde también pueda predicar, para esto he venido. Entonces dice, así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. También Jesús oraba para predicar. Entonces recuerden también que nosotros, cuando compartimos la palabra,
Necesitamos orar, necesitamos pedirle al Padre para que Él sea el que nos dé la palabra, para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea Él trayendo la convicción a los corazones de las personas. Entonces Jesús oraba, Jesús salía a predicar, Jesús salía a expulsar a los demonios, Jesús sanaba a los enfermos, le dio de comer a 5,000 personas. ¿Con cuántos peces? Con cinco panes y 2 peces les dio de comer a todas esas personas. Entonces, si para ver los milagros, ¿ok? Tenemos que orar. Bueno, ahí está lo que tenemos que hacer. Esa es como una ecuación. Para ver el resultado tenemos que hacer la oración. La oración, el resultado. La oración, el milagro. La oración, la sanidad. La oración, la liberación. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Si usted no ha visto milagros, si usted no ha visto la sanidad, si usted no ha visto restauración en su familia, si usted no ha visto que su hijo ha regresado, que su hijo sigue siendo rebelde, si usted no ha visto el milagro de Dios, es porque usted no ha orado. Entonces necesita orar, necesita meditar en la palabra, creer en la palabra. Tiene que tener fe. Porque si usted no cree, si usted no tiene fe, si usted no tiene la palabra a la mano, entonces ¿cómo va a venir a orar? ¿Cómo va a venir a pedirle al Señor? ¿Dónde está su fe? Su fe tiene que crecer. Dice, ¿cómo el fe entra por el oír y el oír la palabra? Hemos visto mucho en la palabra del Señor los milagros que sucedían porque oraban. La reina Esther ayunaba, se pusieron todos a orar y se pusieron todos a ayunar. Los discípulos para recibir el Espíritu Santo, todos ellos se pusieron a orar, estaban orando. Entonces todos ellos oraban para ver, para tener la comunión, la conversación con el Señor, para ver, para recibir directrices. Elías también oraba, a Samuel el Señor con él compartía, con él hablaba. Entonces es un tiempo de oración, es un tiempo donde nosotros venimos con esa confianza como papá y hijo, como hermanos, con confianza, venir a decirle al Señor, con esa confianza, decirle al Señor lo que estamos pasando para que nosotros podamos ver la ayuda, la mano de Dios en esa situación, en ese caso que nosotros tenemos. Pero es a través de la oración, no hay otra forma, no se le puede dar vuelta, es oración, necesitamos venir al Padre para que nosotros podamos venir y ver el poder de Dios manifestado. Se lo comparto porque el Señor es el que me ha enseñado, el Señor es el que ha hecho todo, el Señor es el que se manifiesta, el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que me enseñó a orar, el Señor es el que me ha ayudado a levantarme, el Señor es el que me ha dado la fuerza, el Señor es el que me ha dado la sabiduría, el Señor es el que me mueve, el Señor es el que hace todo. Pero yo tengo que estar dispuesta y disponible, yo tengo que ser obediente, ¿me entiende? Yo tengo que hacer un cambio en mi vida, el deseo de mi corazón ser cambiada, transformada y venir a los pies de Cristo, venir a que el Señor haga la obra en mí. Porque no soy perfecta, pero el Señor me hace cambiar ciertas cosas que no quiere, que no funcionan, que no sirven en nuestras vidas. Y le comparto porque a veces somos malos administradores y queremos el aumento. Queremos el aumento en el salario, queremos el aumento en el salario. Yo recuerdo que decía, Señor, yo necesito más dinero, más dinero. Y yo ganaba suficiente dinero, pero yo quería más y más y más. Y recuerdo que un día estaba pidiendo en oración que me diera más, pero no era buena administradora. El dinero así como entraba, así salía. Entonces hay ocasiones en que a veces nosotros no entendemos y no comprendemos y no queremos cambiar, pero si no cambiamos las cosas de nuestras vidas, vamos a seguir igual. ¿De qué sirve que el Señor me dé el $1,000,000 si no soy buena administradora, soy bien gastalona? Entonces hay cosas en nuestras vidas que si nosotros venimos con un corazón contrito, con un corazón obediente,
dispuesto y obediente. El Señor nos va a cambiar y va a quitar cosas de nosotros que en verdad nos están destruyendo a nosotros mismos, destruye nuestra economía, porque no somos ahorrativos. Entonces viene el Señor y me quita eso y ahora puedo ser una buena administradora. ¿Pero qué? Tuve que venir al Señor para que Él me ayudara y poder entender por qué pasaban esas cosas, por qué el dinero entraba y se salía, por qué el dinero no me alcanzaba o por qué yo no ganaba más, porque Él no me daba más. ¿Me entiende? Entonces el Señor no va a hacer esa obra hasta que yo sea cambiada, hasta que yo sea transformada de esa situación. Trabaje en esa situación para que el Señor pueda entonces abrir la puerta y dar el milagro, dar la provisión, dar lo que yo le estoy necesitando. Pero necesito yo también venir al Señor, estar disponible, estar dispuesta y ser obediente, ¿me entiendes? Porque si yo no quiero, yo quiero el milagro, pero no quiero cambiar, quiero seguir siendo gastalona, no voy a ver el milagro. No voy a ver el milagro. Tristemente voy a estar pasando la misma situación terrible de que no me alcanza el dinero, de que no puede alcanzarme, de que entra y se sale y ya no lo miré. Entonces, si de verdad ya estoy cansada de estar en esa situación, en verdad yo quiero que el Señor haga un milagro en mi finanza, yo tengo que venir a ser una sierva, una creyente, una hija de Dios, una cristiana dispuesta, disponible, obediente para el que el Señor haga la obra en mí. Y entonces ahora mire el resultado, ahora mire el milagro, mire cosas sobrenaturales y ustedes lo verán, ustedes lo verán. ¿Por qué? Porque Dios así es. Dios manifiesta su poder de manera sobrenatural, pero usted tiene que venir al Señor. Tiene que venir al Señor porque el Señor dice, pedid, pide, pide y se os dará. Entonces tienes que venir a tener ese tiempo, tienes que venir a meditar en la palabra, tienes que venir a ese lugar íntimo, a solas con el Señor y allí disponer tu corazón. Bueno, eso es todo. Gracias. Bendiciones. Nos vemos pronto.